Cuando la realidad empeora. Hay un momento en este proceso que casi nadie te advierte. Un momento incómodo, silencioso, confuso. Un momento en el que, después de empezar a aplicar esto, después de cambiar tu forma de pensar, después de intentar habitar un nuevo estado interno, la realidad no mejora, empeora. Y aquí es donde la mayoría se pierde, no porque no tengan capacidad, no porque la ley no funcione, sino porque interpretan mal la señal. Creen que algo salió mal, creen que retrocedieron, creen que se engañaron a sí mismos. Pero lo que en realidad está ocurriendo es algo mucho más preciso, mucho más técnico y mucho más importante de entender. La pregunta incómoda. Antes de seguir, necesito que te hagas una pregunta. Sin dramatismo, sin victimismo, sin espiritualizarla. ¿Empeoró tu realidad? ¿O se volvió más visible lo que ya no encaja? Porque no es lo mismo, y esta distinción lo cambia todo. La realidad no se actualiza de golpe. La realidad no se actualiza de golpe porque no responde al instante presente, responde a la continuidad. No a lo que entiendes hoy, sino a lo que has sido durante más tiempo. Por eso hay un desfase. Y ese desfase no es un fallo del proceso, es parte de su mecánica. La mayoría de las personas no lo consideran, y ahí nace la confusión más común. Creen que al cambiar internamente, la experiencia debería reflejarlo de inmediato, como si la realidad fuese un espejo sin memoria. Pero la realidad sí tiene memoria. Memoria emocional, memoria conductual, memoria identitaria. Cada reacción repetida en el pasado sigue teniendo efecto en el presente, aunque tú ya no estés reaccionando igual. Y cuando empiezas a sostener un nuevo estado, lo que aparece primero no es el reflejo de ese estado nuevo, sino el remanente del anterior. Eso es lo que muchas personas interpretan como retroceso. Aquí es importante entender algo con mucha precisión. La inercia no es oposición. La realidad no está luchando contra ti, no está probándote, no está poniéndote obstáculos. Simplemente continúa moviéndose con la dirección que tenía marcada. Igual que un tren no se detiene en el mismo punto donde apagas el motor. Sigue avanzando unos metros más por pura acumulación de movimiento. Eso no significa que el motor siga encendido. Significa que hubo impulso previo y tu vida funciona igual. Cuando cambias internamente, no cancelas el pasado de golpe. Interrumpes su continuidad, pero lo que ya estaba en marcha todavía necesita expresarse. Por eso, a veces, justo después de un cambio interno real, la realidad parece exagerar lo viejo. Viejas dinámicas se repiten, viejas situaciones regresan, viejas emociones aparecen una vez más. No porque estén reforzándose, sino porque están agotándose. Es la última expresión de algo que ya no tiene el mismo sustento interno. Aquí ocurre algo muy delicado. Si no entiendes esto, reaccionas. Y al reaccionar, le das nueva energía al patrón antiguo. Es como empujar de nuevo el tren, que ya estaba frenando. Por eso no es tanto lo que ocurre fuera. ¿Cómo lo interpretas?
La realidad no te está diciendo, vuelve atrás. Te está mostrando, esto es lo que aún estaba activo, nada más. Cuando no sabes esto, confundes demora con error. Piensas, si esto fuera real, ya se habría notado. Pero eso es asumir que el mundo responde a declaraciones internas aisladas. Y no es así. Responde a la coherencia mantenida, a la ausencia de contradicción, a la estabilidad del estado. Aquí entra otro punto que casi nadie explica. La realidad no necesita que tú reafirmes el nuevo estado todo el día. Necesita que no vuelvas al antiguo. Cuando lo viejo todavía aparece, ese es el verdadero ajuste. No insistir, no forzar, no convencer, sino no reaccionar como antes. Por eso este punto es tan sutil. Externamente puede parecer que nada cambia. Internamente ya cambió lo esencial. Y la realidad, que siempre va detrás, solo está poniéndose al día, no con prisa, no con dramatismo, sino con precisión. Muchas personas abandonan aquí porque sienten que están esperando, pero no están esperando. Están desacelerando una inercia, y desacelerar no se siente como avanzar. Se siente como vacío, como silencio, como ausencia de señales. Ese silencio no es estancamiento, es transición. Es el espacio entre dos coherencias. La antigua ya no se sostiene del todo. La nueva aún no se expresa completamente. Y ese espacio es incómodo. Solo para la mente que necesita pruebas constantes. Cuando puedes permanecer ahí, sin negociar tu estado interno, cuando no usas lo externo como termómetro, cuando no conviertes cada día en un examen, la actualización ocurre, no de golpe, pero ocurre. Y cuando ocurre, no suele sentirse como un milagro. Se siente como algo que simplemente empieza a encajar, como si siempre hubiera sido lógico. ¿Por qué? A veces todo parece ir peor. Cuando asumes un nuevo estado interno, no solo cambian tus pensamientos conscientes, cambia algo más profundo. Tu umbral de tolerancia, lo que antes aceptabas sin cuestionar, ya no pasa desapercibido. No porque te hayas vuelto más exigente, sino porque dejaste de adaptarte a costa de ti. Y esa diferencia es clave. Antes muchas cosas funcionaban, no porque estuvieran bien, sino porque tú estabas desconectado de lo que sentías realmente. Había compensación, había racionalización, había costumbre. Eso amortiguaba el impacto. Cuando ese amortiguador interno desaparece, la realidad no necesita empeorar para doler más. Solo necesita mostrarse tal como es. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que el problema apareció ahora. Pero lo que apareció ahora es la imposibilidad de seguir ignorándolo. Antes una relación tensa se sostenía porque había miedo a perderla. Ahora el miedo disminuye y la tensión se vuelve evidente. Antes una situación limitante se toleraba porque parecía lo normal. Ahora, al cambiar tu identidad interna, esa normalidad se vuelve opresiva. No porque haya cambiado la situación, sino porque ya no encaja con quien eres. Este punto es delicado porque puede hacerte dudar del proceso,
Te preguntas, ¿por qué ahora me molesta esto? ¿Por qué antes podía y ahora no? Estoy empeorando, pero no. No estás empeorando, estás dejando de amortiguar. Y amortiguar no es crear estabilidad, es aplazar el ajuste. La fricción aparece cuando una identidad nueva intenta vivir dentro de un marco viejo. Ese marco fue construido con decisiones tomadas desde otro nivel de conciencia, con límites aceptados desde otra versión de ti, con miedos que ya no gobiernan igual. Por eso, lo que antes se sostenía, ahora cruje, no porque esté roto, sino porque ya no tiene el mismo soporte interno. Aquí es importante entender algo sin romantizarlo. La fricción no es agradable, no se siente elevada, no se siente espiritual, no se siente alineada, se siente incómoda, se siente como contradicción, se siente como estar fuera de lugar. Y eso es exactamente lo que es. Cuando una identidad cambia, lo primero que ocurre no es expansión, es incompatibilidad. Incompatibilidad entre lo que eres ahora y lo que te rodea. Y esa incompatibilidad no se resuelve forzando que todo encaje. Se resuelve permitiendo que lo que ya no es coherente pierda estabilidad por sí solo. Muchas personas en este punto intentan volver atrás, intentan anestesiarse otra vez. Se dicen, quizá estoy exagerando, quizá debería conformarme, quizá esto es parte del proceso y no debería sentirlo. Pero eso no es madurez. Es negociación con lo viejo, la señal de que vas bien. No es que no haya fricción, es que no te traicionas para evitarla, no te explicas de más, no te justificas internamente, no vuelves a normalizar lo que ya viste con claridad, permites que la fricción exista, sin convertirla en drama y sin convertirla en identidad, porque la fricción no es el enemigo, es el aviso. Te muestra exactamente dónde tu mundo externo todavía responde a una versión de ti que ya no estás sosteniendo, y eso, aunque incómodo, es información valiosa. Neville hablaba de los puentes de incidentes, pero la mayoría se imagina algo bonito, fluido, armónico. La realidad es que muchos puentes no se sienten como puentes, se sienten como pérdidas, rupturas, incomodidad, desorden, caos temporal. No porque algo esté fallando, sino porque la vieja estructura no puede sostener el nuevo estado. Y cuando eso ocurre, la estructura empieza a ceder. Aquí viene la clave que casi nadie entiende. Desde fuera todo parece desorden, todo parece pérdida, todo parece retroceso, pero internamente son estados opuestos. Cuando empeoras desde el miedo, tu atención se contrae. Todo se vuelve personal, todo se vuelve urgente, todo se vuelve amenaza. El pensamiento deja de ser claro y se vuelve reactivo. No observas lo que ocurre, te fundes con ello. La mente empieza a buscar culpables, explicaciones rápidas, salidas inmediatas, y casi siempre termina en lo mismo. Volver a lo conocido, aunque eso conocido ya no funcione. Porque el miedo no busca verdad, busca alivio.
y el alivio inmediato casi siempre está en el viejo patrón. En ese estado, aunque parezca que estás haciendo algo, en realidad estás reafirmando la identidad anterior. Cada reacción emocional intensa es una confirmación silenciosa de esto todavía me gobierna. Esto define quién soy. Esto puede sacarme de mi centro. Y desde ahí no hay creación nueva, solo repetición. En cambio, cuando el empeoramiento ocurre desde la claridad, el cuerpo puede estar incómodo, pero la mente no entra en caos. Hay una sensación extraña, difícil de describir, pero muy precisa. No es calma absoluta, es presencia sin dramatismo. Sigues viendo lo que no funciona, sigues sintiendo la incomodidad, pero no hay urgencia por huir. No hay necesidad de interpretar cada cosa como señal definitiva. No hay diálogo interno compulsivo. Hay espacio, y ese espacio lo cambia todo, porque cuando no reaccionas, no alimentas lo viejo. Lo permites mostrarse, pero no lo sostienes. Es como observar una estructura que empieza a resquebrajarse. No la empujas, no la arreglas, no la defiendes. Simplemente dejas de apuntalarla. Y lo que no tiene soporte eventualmente cae. Aquí hay una distinción muy fina, que casi nadie nota. En el empeoramiento desde el miedo, quieres que la situación cambie para poder estar bien. En el empeoramiento desde la claridad, estás bien internamente, aunque la situación aún no haya cambiado. Y esa diferencia es determinante, porque la realidad no responde a lo que pides desde la urgencia, responde a lo que sostienes, sin negociación interna. Cuando puedes atravesar un momento incómodo, sin abandonar tu centro, sin traicionarte para calmar la ansiedad, sin volver a explicarte por qué deberías conformarte, algo se reconfigura, no afuera primero, adentro. Y desde fuera eso no se ve como fuerza, se ve como quietud, pero no es pasividad, es no interferencia. Aquí muchas personas creen que están haciendo menos. En realidad están dejando de hacer. Lo único que siempre bloqueó el cambio, reaccionar desde la identidad antigua. La claridad no elimina el malestar, pero le quita el control. El miedo quiere decidir rápido. La claridad permite esperar sin tensión. Y esa espera no es fe ciega, es coherencia interna. Por eso el empeoramiento desde la claridad suele venir acompañado de algo muy particular, una sensación de esto ya no me define. Aunque aún esté presente, aunque aún duela, aunque aún no se haya resuelto, ya no tiene el mismo poder narrativo sobre ti. Y cuando algo pierde poder narrativo, pierde capacidad de sostenerse en el tiempo, porque la realidad se alimenta de lo que tomas como identidad, no de lo que atraviesas momentáneamente. Este es el punto donde muchas personas confunden desapego con indiferencia. Pero no es indiferencia, es no identificación. Sigues involucrado, pero no estás absorbido. Y esa diferencia, aunque sutil, es exactamente donde ocurre el cambio real. La realidad pone a prueba, no castiga. Esto no es espiritual. ¿Por qué casi nadie se queda en el umbral?
porque el umbral no da recompensas inmediatas. No hay aplausos, no hay señales claras, no hay confirmaciones externas. Solo hay una cosa: coherencia interna sin validación. Y eso exige madurez. Exige la capacidad de permanecer estable cuando no hay refuerzos, porque el ser humano está profundamente entrenado para moverse por respuesta externa. Aprendimos a ajustar nuestra identidad según lo que recibimos: aprobación, resultados, seguridad, reconocimiento. El umbral corta eso de raíz. Ahí no hay nada que te diga: vas bien. No hay indicadores visibles, y esa ausencia se siente al principio como vacío. Ese vacío es lo que muchos confunden con estancamiento. Pero no es estancamiento. Es desacople. Es el momento en el que la identidad antigua ya no recibe confirmación y la nueva todavía no tiene reflejo. Y para la mente eso es profundamente incómodo, porque la mente no tolera bien no saber quién es. Aquí aparece una tentación muy sutil: no abandonar del todo, pero sí ajustar, bajar expectativas, volver a explicar lo que antes no explicabas, hacer concesiones pequeñas, solo por ahora, nada dramático, nada evidente, pero cada concesión es una forma elegante de volver atrás. Por eso casi nadie se queda en el umbral, no porque sea difícil en términos externos, sino porque exige algo poco común: sostener una identidad sin pruebas. No fe ciega, no esperanza. Identidad. El problema es que estamos acostumbrados a que la identidad venga después del resultado. Cuando tenga esto, seré así. Cuando cambie aquello, me sentiré de esta manera. El umbral invierte el orden. Te pide que seas antes de ver, y eso rompe toda lógica aprendida. Aquí no se trata de esfuerzo. De hecho, cuanto más esfuerzo hay, menos tiempo se permanece, porque el esfuerzo busca compensación, y en el umbral no hay compensación, hay silencio. Ese silencio no es vacío espiritual. Es ausencia de diálogo interno, ausencia de negociación, ausencia de la necesidad de justificarte. Y eso, aunque parezca simple, es extremadamente exigente, porque ya no puedes apoyarte, ni en el pasado, ni en el futuro, solo en lo que eres ahora. Quedarse en el umbral significa aceptar que durante un tiempo no vas a poder usar la realidad como espejo tranquilizador. Significa no preguntarte cada día si avanzas. Significa no convertir cada evento en una lectura personal. Significa dejar de medir. Y aquí está la paradoja: el que mide no permanece. El que permanece deja de medir, porque medir es una forma de dudar. Y el umbral no se cruza dudando, se cruza dejando de necesitar confirmación. Por eso, cuando alguien finalmente lo cruza, no suele darse cuenta en el momento. No hay sensación de victoria, no hay "lo logré". Lo que hay es algo más sobrio, una normalidad nueva, una calma sin explicación, una reducción del ruido, y solo después, mirando atrás, la persona se da cuenta.
de que ya no está en el mismo punto. No porque algo espectacular haya ocurrido, sino porque ya no podría volver a reaccionar como antes, aunque quisiera, y ese es el verdadero cruce. No cuando la realidad cambia, sino cuando tú ya no necesitas que cambie para saber quién eres. El silencio como señal de poder. Porque ese silencio no aparece cuando todo está resuelto. Aparece antes. Aparece cuando algo externo todavía se mueve, pero ya no logra arrastrarte por dentro. Y eso es poco común. La mayoría de las personas creen que el poder se nota. Cuando hay control, cuando hay respuestas rápidas, cuando hay seguridad verbal. Pero ese tipo de control sigue siendo reacción sofisticada. El silencio del que hablamos aquí no es ausencia de pensamiento. Es ausencia de necesidad de corregir la realidad mentalmente. Antes, cada evento activaba una cadena interna. Explicarte por qué pasó, anticipar qué podría pasar después, evaluar si eso era bueno o malo para ti, preguntarte qué deberías hacer para arreglarlo. Ese diálogo constante no era reflexión, era defensa. Cuando ese diálogo cae, no caes en la pasividad, caes en algo mucho más preciso. No necesitas reafirmarte, no necesitas justificar quién eres. No necesitas demostrar coherencia, no necesitas proteger una narrativa interna frágil, porque la identidad que estás sosteniendo ya no depende de interpretación. Este silencio se siente extraño al principio. La mente intenta llenarlo, busca conclusiones, busca etiquetas, busca decisiones rápidas. Pero si no las alimentas, algo se reorganiza solo. Porque por primera vez no estás reaccionando para volver a sentirte seguro. Estás permitiendo que la seguridad no dependa de lo externo. Y aquí ocurre algo clave. Cuando no reaccionas, no es que ignores lo que pasa. Lo ves con más claridad. Pero ya no lo traduces automáticamente en esto dice algo sobre mí. Esto significa que voy mal. Esto confirma mis miedos. Esa traducción automática era la identidad vieja funcionando. El silencio indica que esa traducción ya no se activa. Por eso este silencio no es indiferencia. La indiferencia desconecta. Este silencio presencia. Sigues involucrado pero no absorbido. Sigues atento pero no en vigilancia. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que la realidad interactúa contigo. Porque la realidad responde a la identidad que se expresa sin esfuerzo, no a la que necesita ser defendida. Cuando una identidad es real, no habla, opera. Este es el punto donde muchas personas creen que están haciendo menos, pero en realidad están dejando de hacer lo único que siempre interfería: darle significado personal inmediato a todo lo que ocurre. Y cuando dejas de hacerlo, algo pierde fuerza. No de golpe, pero de manera irreversible. Las situaciones que antes te empujaban a reaccionar ya no obtienen respuesta, no porque seas más fuerte, sino porque ya no encajan con quien eres. Ese silencio es la señal, no porque no pase nada, sino porque lo que pasa ya no necesita ser procesado para sostenerte, y cuando eso ocurre,
La identidad vieja deja de tener reflejos. No encuentra dónde enganchar. No encuentra qué provocar. No encuentra qué defender. Y una identidad que no encuentra reflejos no puede sostener la misma realidad. No por magia, por falta de correspondencia. Por eso, cuando este silencio aparece, aunque la realidad todavía no haya cambiado del todo, algo ya se cerró. No como evento, como ciclo interno. Y lo que se cierra internamente Ya no vuelve a abrirse de la misma forma. Lo que realmente se está rompiendo. Porque lo que realmente se rompe no es algo externo que puedas señalar con el dedo. No es mi trabajo. No es mi relación. No es mi situación. Eso es solo la superficie. Lo que se está rompiendo es el mecanismo interno que mantenía todo eso en funcionamiento, aunque ya no fuera coherente contigo. El guión automático era ese conjunto de respuestas que activabas sin darte cuenta. Cómo hablabas, qué aceptabas, dónde cedías, qué callabas. No porque fuera lo que querías, sino porque era lo que sabías hacer. Ese guión no se escribió desde la libertad. Se escribió desde la adaptación. Y cuando deja de operar, todo lo que dependía de él pierde estabilidad. La tolerancia aprendida es aún más sutil. No es paciencia real. Es aguante normalizado. Es decirte, no es para tanto. Cuando sí lo es acostumbrarte a tensiones constantes, porque no conoces otra forma. Es confundir resistencia con madurez. Cuando despiertas internamente, esa tolerancia se vuelve imposible. No porque te vuelvas frágil, sino porque dejas de traicionarte para encajar. Y eso genera fricción inmediata, porque muchas estructuras solo existen mientras alguien esté dispuesto a tolerar lo que no encaja. La identidad adaptativa es quizá la parte más profunda. Es la versión de ti que aprendió a ser aceptable. Aceptable para no perder. Aceptable para no generar conflicto. Aceptable para no quedarse solo. No es falsa, fue necesaria, pero no es permanente. Y cuando esa identidad empieza a disolverse, la sensación es de desorden. Porque durante mucho tiempo, esa identidad fue el pegamento. Sostenía relaciones, sostenía decisiones, sostenía rutinas. Cuando deja de hacerlo, todo parece aflojarse a la vez. Ese desorden asusta, porque no viene con instrucciones, no te dice qué hacer, no te ofrece una solución inmediata, solo te muestra algo incómodo que lo anterior funcionaba. Porque tú te reducías, y eso no se puede volver a ignorar. Aquí es donde muchas personas intentan reconstruir demasiado rápido. Buscan orden inmediato, etiquetas nuevas, explicaciones rápidas, decisiones apresuradas. No porque sea el momento adecuado, sino porque el desorden genera ansiedad. Pero el desorden no es un error del proceso. Es una fase necesaria, porque algo distinto no puede organizarse sobre una estructura que todavía no se ha soltado. Mientras el guión automático sigue activo, no hay espacio para elección real. Mientras la tolerancia aprendida sigue operando, no hay límite auténtico. Mientras la identidad adaptativa sigue mandando, no hay coherencia interna. El desorden es el intervalo.
donde esas piezas dejan de dominar. Y ese intervalo no se siente expansivo, se siente incierto, se siente como no saber. ¿Qué viene después? Pero esa incertidumbre no es pérdida de dirección, es pérdida de automatismo. Y eso, aunque incómodo, es profundamente liberador, porque por primera vez no estás reaccionando para sostener una estructura. Estás permitiendo que la estructura se caiga, para ver qué queda cuando no te adaptas. Y lo que queda no es vacío, es criterio. Ese espacio es donde empieza a aparecer una organización distinta, no impuesta, no forzada, no copiada. Una que nace desde lo que ahora sí encaja contigo. Pero esa organización no puede surgir mientras sigas intentando salvar lo anterior. Por eso el desorden temporal no debe ser interpretado como caos. Es reordenación sin plano previo. Es la realidad ajustándose a una identidad que ya no negocia consigo misma. Y ese ajuste no puede ser limpio desde el inicio. Tiene que pasar por lo indefinido. Si permaneces ahí, sin intentar volver al guión antiguo, sin acelerar conclusiones, sin reconstruir por miedo, el desorden empieza a perder ruido. No porque todo se aclare de golpe, sino porque lo que no es coherente deja de sostenerse. Y cuando eso ocurre, lo nuevo no entra como solución. Entra como algo obvio, como algo que no necesita explicación, como algo que, al aparecer, no genera tensión, solo encaje. La tentación final. En este punto aparece una tentación muy sutil. Quizá debería dejar de asumir esto. Quizá me equivoqué. Quizá era mejor antes. Eso no es intuición, es el viejo estado, intentando sobrevivir. No luches contra él, no lo reprimas. Simplemente no negocies tu identidad. La diferencia entre paciencia y espera. Esto es importante. No se trata de esperar pasivamente. Se trata de no volver atrás internamente. La paciencia real no es aguantar. Es no reaccionar, no dramatizar, no reinterpretar cada evento como señal negativa. No hacer del proceso un juicio constante. Cuando todo empieza a cambiar de verdad. El cambio real no empieza cuando la realidad mejora. Empieza cuando ya no necesitas que mejore para mantener tu estado. Ese es el punto de no retorno. Y cuando eso ocurre, la realidad, que siempre responde a la identidad asumida, empieza a moverse sin que tengas que empujarla. Si tu realidad ha empeorado y tú sigues en calma, si lo externo se mueve, pero tú no te fragmentas, si no estás reaccionando desde el miedo, sino observando desde la claridad, no estás retrocediendo, estás atravesando. Y lo que se atraviesa con identidad firme no se pierde, se transforma. La realidad no te está diciendo que pares, te está diciendo que lo viejo ya no puede seguir igual. Y eso, aunque incómodo, es una muy buena señal.